El alfarero. Buenas noches. Un día más para proclamar la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra a través de este medio. En el nombre de Jesús, bendice los que pueden conectarse. Amén. El alfarero. Quiero en esta noche hablar sobre Jesucristo, Jesus Christ. Empezar una secuencia de enseñanzas acerca de la persona más maravillosa que ha pisado esta tierra. Oremos, Padre, bendice este momento. Quiero hablar tu palabra, que tu palabra haya cabida en el corazón de aquellos que se conectan. Dame la gracia y la sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Es la persona más maravillosa que ha pisado esta tierra. Los evangélicos lo conocemos como Jesús, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Hijo de David, el Señor, el Redentor. Nombres nos faltarían para decirle a tan excelso personaje. Han tratado de opacarlo, lo han igualado a otros personajes. Cuando hablo de que han tratado de opacarlo, han tratado de dañarle el testimonio, sacando historias, sacando libros, sacando películas en contra. Y otros más atrevidos lo igualan a otros personajes y entre ellos perversos que han pisado esta tierra. Cuestionan su verdad y su legado. El legado de nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio. Y el Evangelio es perseguido y estorbado. Un hombre que solo estuvo en la tierra pocos años, de 3 a 3 años y medio estuvo en la tierra, pero qué historia dejó. Y escuche esto, no ha habido en la historia de la humanidad un movimiento más asombroso que el que originó Jesucristo y después lo continuaron sus discípulos. Usted puede conocer mucha historia y muchas historias de personas que han hecho cosas asombrosas, ¿ve? Y entre ellas cosas buenas, ¿no? Pero ninguna de ellas, de esas historias y ninguno de ellos, de esos personajes, igualan la vida de Jesucristo. Es único. Jesucristo es único. No hay otro como Él. En la predicación apologética, los apóstoles generalmente hablan de manera velada de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y empiezan mostrando que Él es el Mesías. Por ejemplo, si usted estudia el capítulo 2 del libro de los Hechos, en la conclusión triunfante del mensaje de Pentecostés, Pentecost, que ellos expresan que Jesús es a la vez Señor y Cristo, que quiere decir Mesías. Ese mensaje usted lo puede ver y yo quiero ir allá en Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles son llenos del poder del Espíritu Santo y luego, bueno, el poder de Dios cae sobre los apóstoles y son bautizados con fuego y con poder. Y hay un tumulto de personas afuera gritando y diciendo, esa gente está borracha allá adentro, ¿qué les pasó? Se embriagaron todos y hablaban sandeces y cosas, inventos.
Y entonces Pedro dice, no, es que no estamos borrachos, es temprano para eso y fuera de eso no tomamos. Sino que esto es lo anunciado por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su poder. Entonces Pedro les da el primer mensaje y les hace caer en cuenta que no es licor lo que allí tienen, sino que fueron saturados por el poder de Dios. Y en ese mensaje, en la conclusión desde el versículo 16 hasta el verso 36 del capítulo 2 de Hechos, contiene ese mensaje que habla, los apóstoles hablan de que Jesús es el Mesías. Mire, y el mismo pasaje hace unas declaraciones contundentes acerca del maravilloso personaje que nos ocupa. En el versículo 22, estoy allí en el capítulo de Hechos. En el verso 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, escúchelo, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Allí habla de tres cosas: maravillas, que quiere decir cosas grandes, cosas que asombran, como esas liberaciones, entre ellas la que le hizo al Gadareno allí en la región de Gadara, que la gente huía de él y no podían verle y él se mantenía durmiendo en los sepulcros porque el diablo lo había llevado a vivir en esos lugares. Pero también dice prodigios. Los prodigios son sucesos extraños que exceden los límites regulares de la naturaleza. Las respuestas para esto son divinas, porque no hay respuestas razonables para estos prodigios. Y también dice, y señales. Las señales, escuche esto, sustituyen la palabra escrita, obedeciendo a convenciones. Desde este punto de vista, nuestro maravilloso personaje Jesucristo sí que habló, porque hizo cantidad de señales. ¿Qué son señales? Por ejemplo, cuando usted toma una carretera y empieza a ver bifurcación, empieza a ver zona geológicamente inestable, empieza a ver giro a la derecha peligroso, etcétera. Esos son señales. Esas señales hablan. No hay mensaje escrito, pero esas señales hablan. Esos son señales. Y el Señor Jesucristo fue, en cuanto a esto, señales. Por ejemplo, le hablo de algunos cuantos. Una mujer que llevaba enferma 12 años, tenía flujo de sangre, durante 12 años con flujo de sangre. La Biblia registra que había ido a médicos, había ido a tantas cosas para ser sanada y ninguna, ni nadie podía sanarla hasta que el Señor aparece en esa comarca y ella toca el borde de su manto y es sana. Esa es una señal. Un paralítico de 38 años, imagínese usted, llegando a ir al estanque para ser sano. Y el Señor aparece en ese momento, le pregunta, ¿quiere ser sano? Y lo sana. Esa es otra señal. Una mujer encorvada de 18 años de enfermedad. No que tenía 18 años, sino que estaba 18 años encorvada. Y viene el Señor y con un toque la sana, la endereza. Reprende al demonio que hay ahí y es sana. Son señales. El Señor no hablaba, pero las señales mostraban lo que Él era. Todas estas cosas, mi amigo, son primorosas en su línea. Su carácter mesiánico queda demostrado por las profecías, los milagros y especialmente por la resurrección. La palabra dice, sorbida es la muerte en victoria. Él no vino a buscar reconocimiento. Eso es maravilloso.
Entonces, ahorita regreso a esa parte que dije ahora. Él no vino a buscar reconocimiento. Entonces dice prodigios, maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús fue el único personaje que la muerte no pudo retener. En el verso 24 dice, al cual Dios levantó, escuche esto, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retener al Señor, fue el único personaje, valga la redundancia, que la muerte, las coyundas de la muerte, los dolores de la muerte, no pudieron someterlo en la tumba y amarrarlo y decirle, no puedes resucitar, aquí te quedas. No, él al tercer día rompió las cadenas, venció los dolores y se levantó triunfante. ¿Cuál otro personaje se ha levantado triunfante en la historia? No conozco ninguno. No lo conozco. Mire bien cómo dice el texto. Escúchelo y léalo. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible. Escuche esa palabra, imposible. No era que la muerte pudiera, sino que no había cómo. O sea, la muerte, por mucha fuerza que hiciera para retener al Señor, era imposible. No tenía ese poder. La muerte no tenía ese poder sobre Jesucristo. No lo tenía. Muéstreme otro personaje que haya vencido la muerte. Sobre Siddhartha Gautama, quieren hacerlo ver como el que llegó a la excelencia de la iluminación. De hecho, Buda significa iluminado, y como el que llegó a la cúspide, a la cima de la iluminación, al personaje perfecto. No hay personajes perfectos. El único fue Jesucristo, por cuanto es el Hijo de Dios. Yo después tomo, porque esta es una secuencia de enseñanzas que que he empezado, de hecho, ya hace 14 minutos. Y ahí vamos a ver sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, etc. Era imposible. Y esto lo ratifica con un ejemplo. No es cuento. No es que dice, es que era imposible. No, hay un ejemplo. Ahí mismo en el texto. En el verso 29. Mire lo que dice. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, escuche, que murió y fue sepultado, no muerto. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Mire, ellos mismos ponen el ejemplo. De David fue sepultado y el sepulcro está hasta el día de hoy. Es decir, él no resucitó. Él no venció la muerte. Los dolores de la muerte lo tienen retenido. Las coyundas de la muerte lo tienen bajo tierra hasta hoy. Para hablar de Jesucristo que venció los dolores de la muerte. Y eso hablando de David, que es un personaje que la Biblia dice que David fue conforme al corazón de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. De David solo, la Biblia dice, solo es eso, de nadie más. A Abraham Dios lo llamó amigo. A Moisés Dios le permitió ver su espalda, su poder, su gloria. Y así otros personajes. Pero de David dice, hombre conforme a mi corazón. Y ni aun él venció la muerte. Ahí está. Ellos dicen, aquí tenemos todavía el sepulcro. No hay otro hombre. Y si David no venció la muerte y la muerte todavía lo tiene retenido hasta que el Señor decida levantarlo, entonces, ¿qué decimos de los demás?
los otros personajes. A ver, resucitó Martin Luther King, resucitó Mahatma Gandhi, resucitó Mahoma, resucitó Stalin, Marx, resucitó tantos personajes en la historia, Hitler, han resucitado. Ninguno de ellos, ninguno. Así haya la historia marcado. Resucitó Teresa de Calcuta, han resucitado los papas. Si la indulgencia dice que cuando suene la moneda, ¡tum!, en el cobre, allá en la urna, ¡boom!, entonces el alma de las personas salen. Y alguien dijo, yo llevo pagando, la religión tradicional lleva pagando misas por un papa 50 años y no lo han podido sacar. Así que yo no vuelvo a pagar más plata por mi familiar. No hay personaje que se haya levantado de la tumba, mi amigo. Solo Jesucristo. Nadie. La ciencia hasta el día de hoy intenta con ratones, con una cantidad de animales, darle vida a la persona. Al día de hoy se hacen experimentos para tratar de resucitar una persona, de que no muera. Sacan en esa vanidad, sacan menjurjes, votos, sacan una cantidad de cosas para que la persona sea eterna. De hecho, esa creencia de la beatificación y hacer a los personajes religiosos beatos es como tratar de inmortalizarlos. Entonces con eso los quieren que, aunque mueran, sigan viviendo. Pero ya están podridos, ya están comidos por los gusanos, no se han podido levantar, están cadavéricos. Oh, aleluya. El único personaje que ha resucitado, que hizo temblar la muerte, que la muerte no pudo decir aquí te quedas y no te levantas, sino que la venció, es Jesucristo. Jesus Christ. Aleluya. Oh, glory to God tonight. Aleluya. Entonces, el ejemplo está aquí. Mis hermanos, tenemos aquí hasta el día de hoy la tumba de David, pero la de Cristo. Si cuando esas mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús, no lo encontraron. Y entonces le dijeron, no, está aquí, ha resucitado. Aleluya. ¿Ve? Así que hasta el día de hoy todos los hombres han muerto y siguen muriendo. Y se pudren. Pero nuestro Señor no. En el verso 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, resurrection of Jesus Christ. Que su alma, mire qué belleza, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, aleluya, ni su carne vio corrupción. Fue el único personaje que en su muerte los gusanos no pudieron hacer fiesta con él. No se pudrió. Por eso el Señor le dijo a esta mujer, a aquella mujer que fue a derramar el vaso de alabastro, dijo, no la molestéis porque ella ha hecho una buena obra y me ha ungido para la muerte. Aleluya. Permítame glorificar a Dios. Aleluya. Jesus Christ, my God. Aleluya. The word of God is the power. Entonces, dice que no fue dejada en el Hades y su carne no vio corrupción. No pudieron los gusanos hacer fiesta con el cuerpo del Señor, porque al tercer día tembló la tierra. Aleluya. El infierno se estremeció cuando vio al Hijo de Dios resucitar. ¡Qué belleza!
este verso 31 es una belleza. Y por eso, en ese carácter de ese mensaje of Pentecost, los discípulos hablan y le dan y terminan ese mensaje en el verso 36 diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe qué quiere decir eso, Señor y Cristo? El Mesías. El Mesías prometido. Aleluya. Entonces, mi amigo, ahorita yo hablé de unas señales que el Señor empezó a hacer sin hablar. Sanaba. Por ejemplo, cuando los discípulos de Juan Bautista, que Herodes metió a Juan Bautista en la cárcel, Juan Bautista oyó de él y llamó a sus discípulos y les dijo: vayan, pregúntenle a él si es él el que esperamos, el que estábamos esperando, o hay que esperar a otro. Cuando ellos van y le dicen: bueno, Juan Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres o no eres, el Señor no les dijo palabra, sino que empezó a hacer milagros y señales, sanó allí, sanó acá, libertó. Y entonces, después de hacer esas señales, le dijo: id y decirle a Juan Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y ya me imagino que Juan Bautista entendía. Y cuando le contaron allá a Juan Bautista, es que esta palabra me hace erizar los pelos. Hablar de nuestro Señor Jesucristo, eso me hace vibrar, me hace temblar me hace vibrar desde el alma, temblar desde el alma. Porque es que estamos hablando del maravilloso personaje que pisó esta tierra. Y entonces le dice: mire, él no nos dijo nada, nuestro maestro no nos dijo nada, pero mire, puso a sordos a oír, a mudos a hablar, resucitó muertos. Juan Bautista dijo: ese es. Ahora puedo morir tranquilo, que me mochen la cabeza si quieren, porque ya abrí el camino. Las señales. Nosotros seguimos a Jesucristo. Yo le dije que su carácter mesiánico queda demostrado por las profecías, los milagros y la resurrección. Él no vino a buscar reconocimiento, pero sus obras hablaron por él. En el libro de Lucas, el capítulo 7, el versículo 17, escucha: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Las obras hablaron por él y siguen hablando, no paran, siguen hablando, porque sigue obrando. ¿Qué pasó allí que dice que se extendió la fama de él por toda Judea? Él no se puso a hablar: mire, llegué, mire, sáquenme los enfermos. No. Él iba entrando con sus discípulos a una ciudad llamada Naín, porque esa ciudad fue el epicentro de un portento que sembró la fama de Jesús en esa región. Y esa ciudad quedaba situada al sur de Nazaret, a unos 8 kilómetros, en Palestina. Y fue el epicentro. Allí él entraba con sus discípulos y salía una mujer con su hijo único para enterrarlo, y ella mujer era viuda. Y entonces, cuando el Señor va entrando, viene él entra con sus discípulos, la mujer viene saliendo y una multitud allá atrás, ella llorando porque va a enterrar su único hijo. Y luego, qué bendición. Yo creo que esa mujer no esperaba eso, porque estaba en su dolor, estaba llorando, y se choca de repente con aquel personaje que nos ocupa esta noche.
Y aquel personaje inmediatamente para y hace parar el féretro y le dice a aquella mujer: no llores. Irónico, ¿no? Que en ese dolor alguien le diga: no llores. Si cuando muere un familiar lo que uno quiere es llorar y llorar y llorar, para que otro venga y le diga a uno: no llores. Pero uno no va a decir: ¿cómo así? Porque él no siente el dolor que yo siento. Lo cierto es que el Señor Jesucristo le dijo: no llores, dice el verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, escuche, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate, Graf. Oh, aleluya. Tocó el féretro. Y eso fue el epicentro. Ya entiende por qué le dijo: no llores. Porque ese no llores va respaldado con poder. Iba a ir respaldado con una señal. Iba a ir respaldado con un portento, con una maravilla, con un prodigio, con algo que nadie experimentó en otra ocasión, o que alguien vio y la multitud estaba allí seguramente atenta, abismada. Pero ¿por qué este hombre le dice: no llores? ¿Y por qué detuvo el féretro? Y cuando detiene el féretro le da una palabra de poder a ese joven y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y ese joven se levantó, dice la palabra. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Comenzó a hablar. Eso fue un portento al instante, mi amigo. Aleluya, para el féretro. Y entonces la vida regresó a ese joven. La vida. Allí está el que venció la muerte. Allí está el que la muerte no pudo retener, ni lo retendría. Resucitando una persona muerta. De una vez dio testimonio ese joven, porque empezó a hablar. Con todas sus características empezó a hablar. ¿Qué hablaría? Me imagino ese joven. Y usted se imagina el rostro de aquella mujer cuando estaba llorando. Y de repente, de pronto, cuando el Señor le dijo: no llores, tal vez ella pensaría: pero ¿cómo así este extraño me dice que no llores? Y mi dolor está aquí, voy a ir a enterrar a mi hijo, soy viuda y ahora mi hijo único y lo voy a enterrar, ¿cómo que no llores? O tal vez no diría nada y se quedó pensando: ¿qué ir a hacer? De pronto estaría asustada, pero se imagina después, cuando su hijo es resucitado y es dado a ella, la alegría, el rostro de esta mujer cómo cambia. Oh, porque allí se encontró con el poderoso, con el Jesucristo del que estamos hablando, con el Mesías, con el Hijo de Dios, que tiene esa palabra de autoridad, que tiene esa palabra de poder, y que la muerte no puede contradecirlo. Mi amigo, eso regó la fama de Jesús por toda esa comarca. Mire, resucitó la viuda de Naín. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no dice el nombre. Resucitó tal viuda. ¿Se acuerda la señora aquella que se le murió el esposo y después ahora se le murió el hijo? Sí, ¿cómo les parece que entrando a la ciudad se encontró con un hombre y ese hombre le resucitó el hijo? Y la fama se extendió. Y se extendió tanto que hasta hoy lo conocemos. Mora aquí en mi corazón. Mora en el tuyo. Porque si no mora en el tuyo, estás en problema. You have a big problem. Yes, you understand me? A big problem. I don't problem. My Jesus Christ in my head, my heart. I preach the God tonight. Hallelujah. Oremos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, por tu grande amor y tu misericordia. Porque me permites hablar en esta noche tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amen. God bless you. I see you the next Friday. Yes. Deus
Abancoe, todos vocês.